Ese es el video 352. Continúo leyendo la sentencia de tutela de la Sala Penal 1100102300002024 0164000 radicado 142120, doctor magistrado Hugo Quintero Bernate. Al parecer me va a tocar hacer el de la sentencia del habeas corpus en el 353, porque apenas voy en el folio 6. La respuesta en el video 326 se le solicitó a la Sala Penal oralidad, pero como claramente, como es la primera sentencia que yo conozco de la Corte Suprema de Justicia, me di cuenta que la tutela por educación del doctor Jorge Hernán Díaz Soto jamás entró, jamás, porque aquí dice que la recibió la Sala Civil. La Sala Civil es la hacedora de todos los fraudes contra mi hija. Yo nunca puse nada en la Sala Civil, lo único que yo he conocido son falsedades. Entonces, aquí sigo leyendo. Dice, ya le dije, fue secuestrada en un proceso de restablecimiento. No, mi hija fue secuestrada. Luego, ellos aparentaron un restablecimiento de derechos, el cual fue confidencial, porque ni siquiera la fiscalía lo podía abrir. Fue confidencial ¿hasta cuándo? Hasta el 19 de noviembre del 2024. Entonces, eso no se llama restablecimiento de derechos, eso se llama secuestro. Con posterioridad a la atención médica, narró malos tratos que ha recibido su hija, punto en el cual hizo alusión al examen médico y valoraciones practicadas, a los medicamentos que le han suministrado. No, yo no conozco ni qué exámenes le han hecho, ni qué valoraciones le han hecho, ni qué medicamentos le han hecho, porque nuevamente yo no conozco el restablecimiento de derechos, tampoco conozco el expediente del juzgado 13 de familia 110013 2024 0057 500. A mí me tocó pedirlo por petición en diciembre al juzgado 13 de familia que me dijera los nombres de los médicos, los tratamientos, porque no me quiso dar ubicación de mi hija para yo poder determinar los delitos que le habían cometido, porque la policía siempre amenazaba que la iba a dejar en coma. Entonces, como yo no recibí esta información, les acabo de poner una demanda internacional por el abuso psiquiátrico que mi hija ha sufrido sin consentimiento de ella ni mío. La alteración de la historia clínica de la menor y la confabulación entre funcionarios ICF, Policía, Fiscalía, Corte Suprema para afectar la integridad de la menor y cometer fraudes procesales. No, cometer fraudes procesales no. Ellos ya cometieron fraudes procesales para extorsionarme de no poder actuar dentro de los fraudes procesales. La alteración de la historia clínica es que yo no he aportado ninguna historia clínica. Usted me tiene que entregar la historia clínica para yo poder determinar si esa es la que yo tengo o no la que yo tengo. Yo lo que digo es la historia clínica de la EPS Sanitas, que fue la que en años anteriores a nosotras nos cambiaron, porque la historia clínica del Hospital San Ignacio, yo tengo mi historia clínica, pero yo no conozco lo que usted dice que yo aporté, porque resulta que yo nunca jamás he aportado ninguna historia clínica. Yo aporté en este caso, en la tutela del 4 de diciembre los exámenes psicológicos de mi hija y míos en Cali en el año 2023, 6 meses antes de venirnos a Bogotá, porque somos completamente normales. Porque aquí la fiscalía simplemente para poder sanear sus fraudes procesales nos convierte en falsas positivas psiquiátricas, nos manda a perseguir con la policía, nos manda a robar con la policía, como en este caso. Es que acaba de ocurrir el sábado pasado. Me robaron los documentos y la policía no quiso dejar ver las cámaras, ¿sí? Yo le garantizo que los documentos que yo tengo guardados allá en la calle 93 ya los cambiaron. Y se lo dejo aquí por audio, porque
como prueba lo voy a pasar porque no hay lugar donde no lleguen esos policías y cambien nuestros documentos y roben mi material. Entonces, no es la confabulación, no, eso se llama concierto para delinquir, y tengo todas las pruebas de todas las tutelas falsas, como la que usted está nombrando, la del doctor Jorge Hernán Díaz Soto, que fue imposible hablar con él. Claro, ¿cómo va a ser posible hablar con él si la sala penal ni siquiera le mostró la tutela de educación? Porque es que para poder desaparecer a mi hija, la tuvieron que sacar del colegio. O sea, no la dejaron meter al colegio el 5 de julio para que Isabel Real dijera que no estaba estudiando el 10 de julio. ¿Quién es esa mujer? Miren, ¿usted aquí la nombra? No tiene nombre de nada, ¿cierto? ¿Por qué no la nombra? ¿Por qué? ¿Por qué no pone Isabel Real, defensora de Tunjuelito? ¿O por qué no pone Luisa X Romero del restablecimiento de derechos del ICBF? ¿O por qué no pone Diana Baloy? Entonces yo le pido me reescriban otra vez esta sentencia, porque cada página no coincide con la otra, una página no coincide con la otra, no dice los hechos exactos, sino que esto es una construcción de hechos completamente inexactos, y pone en peor riesgo la vida de mi hija. Pone en peor riesgo porque está secuestrada por la fiscalía, y aquí el habeas corpus responde que la secretaria llamó al teléfono que le dio la juez Jenny Ramírez Bejarano, que aquí no la nombra tampoco. Entonces, como usted no la nombra, yo doy por cierto que es falsa y que mi hija estaba bien. No, señores, aquí ustedes están burlando de mí, están burlando de mi hija, CIDH. Esto es una burla total. ¿Cómo así que llamó la secretaria y que mi hija está bien y yo estoy diciendo que está desaparecida desde el 15 de marzo? Porque entonces lo único que buscan es desaparecerme a mí. No, señor. Agregó que interpuso denuncia penal por la desaparición, por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal. Entonces yo me pregunto, señor Hernán Quintero Bernate, ¿usted qué conoció? ¿Usted qué conoció? Yo nunca he puesto ningún prevaricato. Si mi hija está desaparecida, ¿a dónde voy a ir yo a pedir un prevaricato? Yo lo que puse en febrero, antes de que la secuestraran, fue una apelación contra el juzgado 24 penal municipal por el fraude que nos había cometido al precluir una asistencia alimentaria, la cual ahora la pretende arreglar la fiscal 243 Janet Tapias en la audiencia de mañana del juzgado 105 penal de conocimiento. Entonces, usted, por eso yo le digo, aquí le estoy respondiendo al juzgado 105 penal de conocimiento. Aquí lo único que usted tiene son delincuentes, porque el juez Hernando Díaz Franco hizo una audiencia falsa de una preclusión con unos recibos inexistentes, ¿sí? Con unos defensores falsos, con un señor que no paga, que no ha pagado desde el 2015, viene debiendo plata, que aquí habla del juzgado 30 que hizo el aumento de cuota. No, señor, el aumento de cuota, ella hizo un aumento de cuota el 01 de marzo del 2015, pero por el cambio de cargo del señor Miguel Ángel Sarqués Plata, el 01 de enero del 2019, como director de comunicaciones, se pidió aumento de cuota al juzgado 03 de ejecución de familia. Pero ¿cómo van a hacer un aumento de cuota si ese juzgado no existía? ¿Cierto? Lo que existió siempre fue el juzgado 3 de familia, que a mí nadie a mí la fiscalía me suplantó como Jenny Erazo y punto. Y me pusieron a ir como un idiota al juzgado 03 de ejecución de familia para que me robaran todo lo que pudieran. Por eso en marzo 01 del 2019 yo salgo debiéndole plata. Ahí tengo prueba de esto. Es el fraude que encontré el 19 de febrero, que lo aporté. Aquí lo pueden ver. En el habeas corpus pueden ir a verlo.
Ahí está, yo tengo toda la tutela fraude de la sala de familia del Tribunal Superior de Bogotá. Entonces, por eso le estoy diciendo, señor habeas corpus, a mí no me vaya a mandar mi impugnación a la sala de Tribunal del Superior de Bogotá, sala penal, ni sala de familia. Yo le estoy diciendo simplemente al disciplinario para que me reciba en oralidad. Si no me recibe en oralidad, yo le digo a la CIDH, porque ellos están garantizando es el concierto para delinquir, no la confabulación, el concierto para delinquir que viene cometiendo la rama judicial contra mi hija y contra mí, pero no nos van a acabar, porque yo estoy hablando con la verdad y yo he cargado con las pruebas toda mi vida. Y yo no me aguanto una persona, es que ella nunca aporta pruebas. ¿Cuánta plata tiene que pagar la policía a todos estos secretarios para que no aporten pruebas? Usted aquí, esta sentencia es prueba de la suplantación de identidad de la fiscalía y de mi hija y mío. Entonces, claramente mi hija está secuestrada. La señora Erazo, dice que yo me refiero a varias fiscalías. No, yo no me refiero a varias fiscalías. Es que la fiscalía jamás ha querido darme un consolidado de denuncias. Resulta que la última vez que yo he pedido, siempre lo pido, y me dijeron que tenía 97 denuncias aperturadas a mi nombre. ¿Ustedes imaginan? Más o menos, por cada denuncia que yo he puesto, me han abierto 3 falsas. Con lo mismo como hacen con las tutelas. Entonces, cuando yo puse desaparición de mi hija, primero puse retención ilegal, luego puse secuestro extorsivo, tortura y luego puse desaparición. Ellos abrieron un prevaricato, se inventaron un prevaricato en junio con la señora Viviana Useche. Yo en el habeas corpus leo, si usted va y mira el video, los últimos 15 minutos es la lectura de cuando yo voy donde la señora que me mandó a hablar con el señor Carlos Pavón de Policía Judicial, y yo le digo, yo no he puesto ninguna denuncia de prevaricato, mi hija está desaparecida y yo solo tengo que decir 3 cosas, y digo 3 cosas. Tengo la prueba cuando el señor Carlos Pavón saca otro escrito a máquina y dice, yo vengo aquí a denunciar prevaricato. Entonces ellos, mire, yo le digo una cosa, a la unidad de fe pública y a la unidad especializada no les importa pasar por encima de mi verdad. Ellos simplemente creen el abuso de autoridad que ellos me tienen que amedrentar y me tienen que amenazar de que si ellos dicen que es prevaricato, entonces yo tengo que decir que es prevaricato. Yo jamás puse ninguna denuncia de prevaricato. Usted lo único que tiene son falsedades, y esas 97 denuncias falsas son creadas por la fiscalía para poder dirimir y para poder ocultar todos los delitos contra mi hija. Por eso es que la tienen escondida, por eso fue que la engañaron, por eso fue que la amedrentaron, por eso fue que la doblegaron, porque ella quería denunciar y lo único que hicieron fue usarla, fue torturar a una niña. Y esto lo hace la fiscalía, y esto lo hace el ICBF, y esto lo hace cada funcionario, esto lo hacen los psicólogos, todos una recta de degenerados para poder pasar por encima mío y que yo no la pudiera defender diciendo que yo soy una amenaza. Por eso es que estoy ranchada aquí, de que yo no actúo con ustedes. La señora Erazo indicó que promovió la demanda actual para que se revocaran las decisiones proferidas en anteriores procesos de tutela y se lograra la liberación de su hija, ya que para que se ordene a Fiscalía que inicie investigaciones en contra de los funcionarios accionados por sus actos irregulares. Extenso y desordenado sobre los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela. En síntesis de sus escritos, mencionó irregularidades de distintas autoridades judiciales y la continuidad de su retención de su hija. Entonces, primero, esa tutela fue hace un año, la tutela que el señor está mencionando, ¿sí? Segundo, para que se revocaran las decisiones proferidas, no. La acción de nulidad yo se la pedí al señor Diego Eugenio Corredor en la tutela del abril 29, 139, 168, 137, 451, que aquí no la mencionan. ¿Por qué no la mencionan? Porque parece que ahí fue cuando estaba ya violada. O sea, el señor Diego Eugenio Corredor le niega que la están torturando cuando la mandan a violar y le dicen que la mamá no la quiere ver.
no, es que yo no, o sea, de verdad yo no tengo por qué actuar esto, o sea, yo no tengo por qué responder esto. Es que cualquier persona, o sea, cualquier persona diría inmediatamente anulo todo por toda la acción que han hecho de violentarlas, suplantarlas y crearles mentiras, pero no. ¿Por qué? Porque ustedes prefieren proteger los jueces y proteger los fiscales del entrampamiento de una menor de edad. Entonces aquí simplemente a mí me toca saber quiénes son los magistrados que actuaron, o sea, que les dieron el permiso, porque eso es lo único que a mí me toca saber. ¿Qué magistrados están apoyando esta acción? Porque es que cualquiera se daría cuenta. ¿Por qué? Porque yo tengo todas las pruebas de todas las tutelas que son falsas, todos los accionados cómo son cambiados, todos los hechos cómo son cambiados, cómo todo lo amañan a favor de ellos, cómo todo lo cambian, todos los accionados lo cambian. ¿Para qué? Para poder encubrir que no radicaron nada. La demanda que yo puse, la revocatoria el 11 de septiembre contra el juzgado 13 de familia y contra el ICBF, ¿qué pasó con eso? La Defensoría de Tunjuelito. ¿Qué pasó con la demanda contra el juzgado 13 de familia el 26 de octubre de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial? ¿Qué pasó con la Procuraduría? ¿Qué pasó con la policía? Todo eso lo puse en demanda en línea. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque no ingresaron. Entonces ahora, cada vez que yo saco algo, utilizan la sentencia, una tutela, para poder liberar y hacer aparentar que hubo una investigación. No hubo ninguna investigación. Y yo le dije a la fiscalía en octubre, me inhibo a actuar en su ordenamiento penal. Solamente por el superior jerárquico, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Que es la fiscal delegada de la Corte Suprema de Justicia, pero ya vimos que ahí no podemos entrar. Entonces por eso me fui a la Comisión Nacional de Disciplina. O sea, yo ya escalé todos los estamentos que no me dejaron entrar, pero yo tengo las pruebas, porque yo les dije, yo les dejo copia de todo lo que yo he hecho. Trámite de la primera instancia. Mediante el auto del 10 de diciembre del 2024, la Sala abocó conocimiento y dispuso vincular a las partes del proceso con radicado 110010, 204, 0002024, 00913, 137, 451 que cursó en la Sala Penal de esta corporación, la 10204, 24081, la 139 que cursó en la Sala Civil. No, entonces, la Sala Penal 137.451 fue en abril. La otra fue nada más y nada menos que con el doctor Jorge Hernán Díaz Soto. ¿Qué pasó? Porque la Sala Civil, eso es falso. Y 76.680, la magistrada se negó a abrirla. Ella no cursó. Yo tengo la sentencia que dice que la niega. Ella la negó. Entonces, por favor. Y cuando yo iba, no ha salido nada. ¿Por qué? Porque ellos no me entregan nada. La acción de tutela presentada contra el Consejo de Estado y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en dicha yo no he puesto nada en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. En dicha providencia decidió extinguir la acción y remitir copia de la demandada. No, yo no he puesto nada, eso es completamente falso. Ahora aquí salta a una página, a otra, sin nada que ver. Presentó escrito de respuesta en el que indicó que ya en anteriores oportunidades había contestado tutelas con similares antecedentes a la presente. Porque es que ellos no meten mis tutelas. Y por eso le estoy diciendo, yo encontré el 30 de octubre del 2022 en La Morada, en mi apartamento donde estaba con mi hija, 12 tutelas que yo había puesto en toda la vida de mi hija, las encontré completamente falseadas. ¿Qué hizo el señor, el propietario? Nos sacó y nos robó. Nos sacó ilegalmente del apartamento y nos robó. La policía no hizo nada para ayudarnos a recuperar. Pero yo tengo copia de las tutelas reales. Entonces, él lo que se robó fue las falsas, ¿sí? Pero yo tengo
tutelas reales. Entonces, esto yo se lo informé al señor Martín Gonzalo Bermúdez del Consejo de Estado por la tutela que tenía y él me negó. Entonces cuando él me niega, vuelven y me sacan del colegio y nos sacan otra vez de la casa, nos hacen todo lo que nos, o sea, 16 desplazamientos forzados que nos lleva haciendo la policía. 16, desde el 10 de diciembre del 2021. Entonces él vuelve y yo pongo una tutela en el Consejo de Estado por derecho a la educación, que le digo, mi hija no se puede quedar sin colegio. Y no me contestó, me la negó el señor Luis Alberto Esparra. Entonces me vengo para Bogotá con mi hija, llegamos a Chía, en dos lugares, duramos 2 meses, nos sacaron otra vez. Entonces llego acá a Bogotá, pongo una tutela el 5 de septiembre y el 10 de octubre me dan una audiencia. Vengo con mi hija a la audiencia, le dijimos, nos sacaron, no tenemos dónde vivir, necesitamos refugio. Mi hija no tiene salud, no tiene colegio. Pedimos ayuda alimentaria a la personería. En entrevista, la personería Usaquén no nos quiso dar, nos mandó a la personería Chía no nos quiso dar, vinimos a la alcaldía Bogotá, no nos quiso dar, nadie nos protege. Resultó que la audiencia era falsa. La sentencia la responde el mismo señor magistrado Luis Alberto Esparra, que es el presidente del Consejo de Estado hoy, y el 5 de marzo, el día que secuestran a mi hija. Entonces, ¿esto cómo se llama? Secuestro extorsivo. El 8 de marzo yo le respondí al señor en una impugnación. Yo le dije que por su fraude sistemático de tutelas nos estaban imponiendo la pena de muerte. El 8 de marzo del 2024, 3 días después de que habían secuestrado a mi hija. ¿Sí? Y ese 8 de marzo yo estuve buscando a mi hija. Tengo las grabaciones también de todo lo que yo hablé en ese Centro Nuevo Nacimiento. Todo esto fue aportado por CDs. Y esos CDs la señora no los aportó. La señora del Consejo de Estado de Correspondencia no los aportó. Tampoco fue posible por universidad, tampoco fue por correo certificado. Aquí yo no tengo, por eso yo no sigo actuando, porque es que ustedes ya, o sea, a mí ya me dejaron en la calle. Tengo unos zapatos, unos blue jeans y una blusa, no más. Porque así me dejó la policía. ¿Por qué? Porque con los pobres, a mí me da pena, pero con los pobres hijueputas nadie se puede meter acá, porque son los cabrones más grandes de Colombia. Y les da piedra, y les voy a mostrar todas las respuestas que me mandan, siempre con fotos de perros. ¿Por qué? Porque son perros judiciales. Lo que pasa es que no les gusta que les diga la verdad. Entonces los perros judiciales están garantizando, se llevaron a mi hija para poderla violar y la tienen secuestrada y no sé qué más le están haciendo, ¿cierto? Porque mi hija está secuestrada, otra vez, está secuestrada. Y yo los voy a denunciar a todos ustedes, a los 3, al juzgado 105 penal de conocimiento, al juzgado 16 laboral y a la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, porque les dije y me da pena con decirle que esos policías son unos hijueputas, pero esos policías son unos hijueputas con una niña, con una menor de edad en indefensión, en usarla, en violarla a las 5 años y volver y mandarla a violar. ¿Ustedes creyeron que mi hija que era un títere, un payaso, o que era una pobre puta que estaba parada en la esquina, cuando es una niña que está bien cuidada, es una niña sana, es una niña inteligente que yo he cuidado toda la vida para que ninguno de ellos pudiera acercársele, y ustedes me la quitaron con mentiras? Aseveró que conoció la acción de tutela impetrada por la accionante y respecto de la cual falló el 3 de abril de 2024. O sea, realmente aquí no se entiende nada. ¿Qué tutela? El 3 de abril de 2024. ¿Qué tutela? En dicha sentencia, que dispuso negar la protección de los derechos invocados, el juzgado examinó la actuación de las autoridades administrativas sancionadas y abordó un debate sobre los derechos de los niños, la garantía de los padres respecto. Pero ¿qué debate va a iniciar una juez que es falsa? Isabel Fajardo no era la juez del juzgado 01 penal del circuito especializado, era una juez
ex magistrada 2023 de la Corte Constitucional, que puso los abogados Carolina Castillo Álvarez para imponerle el rigor de una medicina psiquiátrica a una niña para borrarle recuerdos. Entonces, como qué garantías aquí le están dando a mi hija, como qué garantías me están dando a mí. Ustedes lo único que han hecho es un absurdo abuso de autoridad con una cantidad de jueces falsos. Y desde ese momento yo les dije, es nulo cualquier acción que hagan dentro de expediente, es nulo, y el que me lo venga a imponer lo voy a denunciar por delitos de lesa humanidad. Y ya los denuncié ya. Es que yo no me he retractado de mis denuncias. Es que la fiscalía no las ha querido abrir, porque la fiscalía solamente abre prevaricatos para limpiar fraudes de fiscales. Y por eso es que yo no actúo prevaricatos, yo no voy a actuar la supuesta audiencia al juzgado 105 penal de conocimiento por inasistencia alimentaria. Imagínense, si precluyeron con recibos falsos el febrero 2 con un juez falso en una audiencia falsa, como yo, ¿por qué me voy a volver a exponer a otra audiencia falsa donde ni siquiera no he entregado nada? La foto de perro que me mandan dice que allí me manda el expediente. ¿Expediente de qué? ¿De qué? Aquí lo único, entonces yo por eso le voy a poner, no en este video, sino en el siguiente, si me alcanzo a leer, le voy a poner la cuenta de inasistencia alimentaria a la fiscalía, que tiene que pagarme por daños y perjuicios, no solamente lo que me está debiendo, sino todo lo que le hayan hecho a mi hija. ¿Por qué? Porque todo lo que le han hecho acarrea afectaciones en el futuro que yo no sé qué consecuencias tenga. Yo no sé qué consecuencias tuvo la violación. Yo no sé si tiene un embarazo. Mi hija no ha podido estudiar porque la sacan del colegio. Entonces, este señor, ustedes tienen que pagarle la educación de ella y la educación en la universidad. Entonces, eso es lo único que yo les voy a aportar en su audiencia. Indicó que dicha decisión fue impugnada mediante un denso escrito que fue remitido a la sala penal. No, yo no pasé ningún denso escrito, yo solamente dije que impugno oral, punto, eso fue lo único, lo tengo. Y se inventaron, eso que usted dice, se lo inventaron. ¿Quién se lo inventó? La fiscalía. Puntualizó que el accionante pretende reabrir un debate clausurado por instancias. O sea, ¿cómo voy a reabrir un debate si es falso? Es una juez falsa. ¿Usted cómo me va a imponer a mí un expediente falso con un juzgado falso? Es ilegal, es inconstitucional, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué no pone el nombre? ¿Por qué? Porque ustedes me están obligando, porque ustedes lo que hacen es tratar de atemorizarme, porque tienen a mi hija desaparecida. Y cuando ustedes no me dan la ubicación, es simplemente para poder sacar este tipo de sentencias, para decir, mire, tenemos a su hija y cualquier cosa que usted diga, porque como dicen que me van a matar a mi hija si yo actúo, pero estoy actuando. De acceder a las redes sociales, dice la juez, extraer sus datos tales como fotografías y demás información sensible que aportan sus documentos y en los que se avisora la vulneración del derecho a la intimidad, en riesgo de su integridad y la de su núcleo familiar. No, señora. Lo único que ella pretendía era que no sacara la tutela, la sentencia de ella. ¿Por qué? Porque ella era una juez falsa. Entonces que ahí claramente todo el mundo sabía el entrampamiento en que nosotras estábamos con esta señora Isabel Fajardo. Esa era la única intención, porque yo le saqué la carta donde mi hija dice que mentirosos, mi mamá no me pone ninguna condición de Twitter, ni nada. Entonces, ustedes simplemente es que le han utilizado la voz de ella, porque ella dice, mi voz no importa, sino lo que digan los mentirosos de mi mamá. Entonces, la única opción de Twitter es para publicar lo que le hacen a mi hija, y que no les guste, lo siento mucho, pero la Corte Constitucional dice que cuando una mujer o una niña sufre de violencia, tiene la facultad de poder
poder publicar por todos los medios que ella considere. Como yo no tengo acceso a la rama judicial, desde ese momento yo se lo dije, como yo no tengo acceso a la rama judicial, digital ni presencial, lo hago vía pública porque no tengo otro medio para que no vayan a desaparecer a mi hija, y dicho y hecho. Intervino que el Juzgado 30 de Familia le informó el 5 de septiembre del 2013, abocó el conocimiento del proceso de aumento de cuota alimentaria en favor de su hija en contra del señor, siendo admitido el asunto en 03 de febrero de 2014. No, es que el aumento de cuota, yo ya lo expliqué. El aumento de cuota se hizo el 01 de marzo del 2015, pero el 01 de enero del 2019, por el cargo de director de comunicaciones de la Personería de Bogotá, que nada más y nada menos que los suplantadores negaron el cargo, ¿sí? Y la Personería de Bogotá, para poder salirse del paso, cerró la cuenta jennyblog@gmail.com y por ahí construyó una historia falsa que la tiene la Fiscalía, nada más y nada menos. Y no importó nada lo que yo dijera, yo a la Personería de Bogotá jamás he ido, jamás. 3 veces para poder poner las entrevistas en la unidad de víctimas, no más. Y la Personería lo que hizo fue encubrir el cargo de director de comunicaciones del señor Miguel Ángel Sárquez Plata, y en el año 2020 falsearon de que él trabajaba en otra empresa que se llama Fenalper. Entonces así, desde junio del 2019 se solicitó aumento de cuota de alimentos a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, pero es en el mismo fraude procesal, porque yo le salía debiendo plata. Pero esta es la tutela que yo digo que jamás entró a despacho, porque la que yo me encontré en febrero 19 en la Sala de Familia es la solicitud ciudadana que yo puse el 11 de marzo o el 13 de marzo en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia solicitando revisión de tutela. Yo puse la solicitud ciudadana y la dejé allí. Y luego fue cuando entramos en el COVID y presencial ya no pude poner más. Cuando entramos en el COVID, cuando empiezan a reabrir todo en septiembre, yo pongo una tutela. Había puesto una tutela en junio por derecho a la petición, porque nadie me dejaba ver nada de lo que estaba cursando. Y entonces yo puse una tutela contra esa tutela, una impugnación, la impugnación contra la sala penal, pero es que esa tutela de junio del 2021 tampoco entró. Ahora me doy cuenta, porque la sacan por Google, sacan una tutela completamente falsa con la sentencia falsa. Entonces me voy yo este año a la sala penal y le digo que desarchiven la tutela, que me la entreguen. Esta es la hora que yo no sé nada de esa tutela, y nada más y nada menos que el magistrado era falso. El señor, ¿cómo es que se llama? Eugenio Carlier, no era el magistrado, aparecía con otra. Entonces, ustedes lo único que han hecho, mire, yo les digo una cosa, ustedes lo único que han hecho a mí es falsearme todo. Yo jamás entré en sus despachos, yo tengo prueba de todo, ¿sí? Pero ustedes aquí me están llevando al límite para que los delincuentes me maten. Yo no tengo por qué ser amenazada todos los días cuando yo tengo las pruebas y cuando yo no sé dónde está mi hija. Entonces yo los denuncio a todos por encubrimiento de delitos. El 19 de febrero del 2015 se profirió sentencia. Es que yo no tengo nada que hablar de esa sentencia. Pactada el 15 de septiembre del 2009 con la Fiscalía General de la Nación, Fiscal 225, y a cargo del demandado, notificada 4 de agosto de 2020. El demandado recibió demanda de disminución a cuenta alimentaria, la cual fue inadmitida. Mire, todo eso, yo tengo pruebas de todo lo que se ha hecho. La historia que está escrita ahí es la historia falsa de la Fiscalía. Esa no es mi historia. Y lo único que yo le digo es que el señor del 2008 al 2015 se abstuvo de pagar cuota de alimentos porque le fijaron una cuota de 250,000 pesos. Entonces a mí me pagan
de 2008 al 2015, ¿qué pasa? ¿Qué falta? ¿Cierto? Del 2015 queda debiendo plata, porque con un pago quería pagar dos procesos, el ejecutivo de alimentos y el de aumento de cuota alimentaria. Y desde ahí comienzo yo a pedir los pagos y las multas por incumplimiento, ¿sí? Y ahí es cuando entra la señora Carolina Castillo Álvarez y hacen unos chanchullos metiendo cuanto recibo falso, me metieron un phishing por la cuenta de Bancolombia en agosto del 2015. 4.400.000 falsos. Eso es completamente falso. La denuncia se puso, pero nada de esto entró. ¿Por qué? Porque es que la fiscalía garantizó el fraude. Entonces yo le salgo debiendo plata al señor por no pagar cuota de